Señores, tengan buenas noches cada uno de ustedes. Con el esfuerzo de que esto se produzca un poco mejor, su colega está grabando esta clase. Y hoy día, ya como hemos superado la unidad 2, hemos avanzado, vamos a ver la unidad 3 con el tema número 13, que viene a ser el diseño de curvas verticales. En el diseño de curvas verticales, o prácticamente para llegar o arribar a ese tema, vamos a ver un denominado y conocido en el ámbito del diseño de carreteras, de manera coloquial, en lo que es en el diseño del Civil 3D, las bandas de la guitarra, ¿no? Las bandas de la guitarra parece ser un poquito como una memotecnia para que ustedes también se puedan grabar en su cabeza. ¿Qué cosa es lo que debe contener un perfil longitudinal? Un perfil longitudinal de una carretera, ya que nosotros hemos llegado a concluir con lo que es el diseño en planta. En esta parte, prosiguiendo ya con el diseño de carreteras, lo que vamos a ver es prácticamente todo el desarrollo en el perfil longitudinal. Pero para ello vamos a tratar este tema, ¿no? este contenido de bandas de la guitarra. ¿Qué contiene, por ejemplo? Básicamente yo he enumerado una lista de lo que puede contener un perfil longitudinal y qué datos se tendrían que poner en este perfil longitudinal. Ahí lo que podríamos poner en primer lugar es la pendiente a la cual estamos llevando, la subrasante, la cota de terreno, la cota de subrasante, la altura de corte, la altura de relleno y finalmente este kilometraje, ¿no? Kilometraje que va secuencialmente conforme a lo que hemos hecho en el diseño en planta. Algunos conceptos, vamos a ver qué es la curva vertical. Nos dice que es un elemento del diseño en perfil que permite el enlace de dos tangentes verticales consecutivas, tal que a lo largo de su longitud se efectúe el cambio gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la pendiente de la tangente de salida, de tal forma que facilite una operación vehicular segura y confortable, que sea de apariencia agradable y que permita un drenaje adecuado. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo, y estoy ahí citando al autor, el ingeniero Cárdenas, en su libro, es lo que nos da como un concepto. Bien, esta parte de aquí es algo que he trabajado con los chicos de la UPN, ya que es muy natural que también estoy trabajando con ustedes, parte del desarrollo del curso. Vamos a ver acá los tipos de curvas verticales. Tenemos según dos clasificaciones, una por la proporción y la otra por su forma. Y la primera vamos a ver que si es una curva vertical simétrica o si es una curva vertical asimétrica. Según su forma vamos a estudiar si es una curva vertical convexa o cóncava. Aquí tenemos una imagen, ¿ya? Y vamos a observar que estas curvas de aquí, bueno, no lo señala, aquí señalamos que es cóncava, pero aquí por una cuestión de edición no aparece en el lado superior izquierdo, debería decir convexa, ¿ya? Todo aquel que está con un PI en la parte superior se va a denotar, se va a llamar como una curva convexa.
y toda curva que tenga un PI debajo de la curva se llamará una curva vertical cóncava. Aquí vamos a tener las pendientes positivas de ingreso y las de salida van a ser negativas. También vamos a tener pendientes en negativo y otras que van a estar en la pendiente de salida también en negativo, ¿no? Eso no significa que siempre que sean positivos o negativos nos está dando tres alternativas o tres formas de las que se comporta una curva vertical convexa. En el siguiente caso vamos a observar que también tenemos una pendiente positiva y hace una intersección con otra pendiente o otra subtangente, por así llamarlo, vertical, ¿no? con otro trazo de la línea rasante, subrasante en este caso, también en sentido positivo, ¿no? Que está hacia arriba. Si observamos ahora en las curvas verticales cóncavas, vamos a encontrar este primer caso, este primer tipo, ¿ya? Este primer caso donde tenemos las pendientes que son negativa y positiva, y en el segundo las pendientes cuando son negativo de entrada y de salida, ¿no? Y por último, cuando las pendientes también son tanto de entrada y de salida positivos. Las curvas verticales simétricas, nosotros dentro de lo que podemos estudiar y asimilar todo lo que es el campo matemático hacia la ingeniería, vamos a denominarlo como si fuera una curva parabólica, para lo cual también cumple ciertas formas de una parábola. Como ven ahí dice, esta curva mantiene una proyección horizontal del punto de intersección de las tangentes verticales. Esta está en la mitad de la línea que une a las proyecciones horizontales de los puntos de tangencia extremos, donde empieza y termina la curva. La pendiente de cualquier cuerda de la parábola es el promedio de las pendientes de las líneas tangentes. Esto también nos los está señalando lo que es el libro de Cárdenas, ¿ya? ¿Qué podemos notar nosotros si fuera simétrica? Yo en principio lo que veo cuando una curva es vertical simétrica, ya como lo vamos a ver acá en imagen, es porque las pendientes de entrada y de salida van a ser realmente iguales, ¿ya? Si no fuesen iguales, entonces vamos a entrar a la otra forma que podría ser o que viene a ser asimétrica, ¿no? Y este caso, bueno, acá no está actualizado, me van a disculpar, 2014, 2018, pero la forma no pierde, es la misma. Bueno, vamos a tener lo mismo que en el caso de las curvas horizontales, un principio de curva vertical, PI vertical que viene a ser el punto de intersección de las tangentes verticales, y un PT que es el término de la curva vertical. Asimismo, la longitud de la curva vertical será muy diferente a la longitud de una curva que hemos visto en el caso de una curva horizontal. ¿Por qué? Porque la longitud, si estamos viendo acá, no es esta línea en curva, sino prácticamente es como bien dice acá, es la proyección horizontal en metros del punto PC al punto PT en la vertical, ¿no? Entonces es solamente una línea horizontal. ¿De dónde? De la proyección de estos dos puntos. Asimismo, también la norma peruana y los libros contemplan que las pendientes se van a denominar como S1 y S2 tanto en entrada y en salida.
y va a haber una diferencia algebraica de estos dos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de calcular cuál vendría a ser la curvatura de esta curva vertical. También vamos a tener lo que es la externa, ¿no? Algo muy parecido a lo que hemos estado viendo en diseño de curvas horizontales en planta. Y aquí lo que vamos a ver secuencialmente cuál es el avance, ¿no? Cuál es el avance respecto al centro, tanto del PC y tanto del PT, como avanzan hacia el centro. Finalmente, como son simétricos, estos dos siempre van a ser iguales. Voy a terminar para que ustedes me hagan las consultas. A ver, elementos de curvas vertical asimétrico. Ya en esta imagen, todos los datos que hemos descrito anteriormente son los mismos. Sin embargo, hay el cambio, como observamos aquí, un x1 y un x2, un l2 y un l1, ¿no? Materia de lo que no se ve en una curva vertical simétrica, ya que las curvas tanto de entrada y de salida van a ser siempre diferentes. Estas no van a converger y por lo tanto no van a ser simétricamente iguales, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas fórmulas que son muy características en estas curvas. Cómo se calcula la external, ¿no? Que es igual, directamente proporcional a la diferencia algebraica de las curvas de las pendientes de entrada y de salida, y a su vez están afectadas a las longitudes, ¿no? Sobre 200 por la longitud sub 1 y la longitud sub 2. Y bueno, aquí nos da una fórmula ya parabólica en la que vamos a deducir matemáticamente, ¿no? Ya está deducida matemáticamente y solamente nosotros lo que vamos a hacer es emplear colocando los valores y datos. Lo más complejo o lo más donde vamos a aplicar la ingeniería más allá de los cálculos matemáticos, ya que esto solamente se resuelve con los datos, porque si ustedes ven, para resolver la external tendríamos que tener las pendientes tanto de entrada y de salida. Sin embargo, no tendríamos estas L1 y L2, que son las dos distancias que están separadas del punto PI hacia el punto PC y el punto PI hacia el punto PT. Ahora, para comprender esto, vamos a tomar lo que es una carretera. Siempre debe ser diseñada teniendo fundamentalmente la característica o el criterio de que siempre debe ser la seguridad la que prime ante todo, ¿no? Entonces, teniendo esa consideración, así como hemos visto en el diseño de las curvas horizontales, aquí debemos ver la distancia de parada en una curva vertical. Pero para los dos casos, ¿no? Ya hemos visto que según su forma existen curvas convexas y curvas cóncavas. Aquí nos da algunas fórmulas, ya son deducciones que ya se tienen. Por ejemplo, vamos a ver cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva y cuando la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva. Ingeniero, ¿y de dónde estamos sacando esta distancia de parada? Esta distancia de parada no es más que el mismo estudio que hemos estado haciendo y con las mismas fórmulas que hemos hecho en el cálculo de las distancias paradas cuando hemos tenido en el caso del estudio del diseño en planta, ¿ya? Es lo mismo, solamente que ahora vamos a aplicar ya no en curvas horizontales, sino en curvas verticales. Y vamos a hacer la comparación en cuál de ellas
realmente es donde se está cumpliendo. Digamos, si nosotros hacemos en los dos valores, en las dos fórmulas que tenemos ahí en la pizarra, reemplazamos los datos, ya determinamos en primer lugar lo que es la distancia parada y hacemos los cálculos correspondientes, vamos a tener que hacer la observación ya de cuál de ellos está, en cuál de ellos es donde se está cumpliendo los valores. A ver, digamos, vamos a ver y vamos a evaluar suponiendo, ¿no? Teniendo un valor, un dp de, a ver, alguien que me puede dar algún valor, ¿cuánto le ha salido un dp? Vamos a imaginar que un dp vaya a salir acá de 80 metros, ¿ya? Y aquí también, lógicamente, el dp es 80 metros, ¿no? Vamos a comparar si cumple o no cumple con este caso. ¿Está bien? Eso con la finalidad de hacer la evaluación. ¿Está bien? Esto vamos a ver si la longitud, aquí vamos a observar que luego de hacer la operación matemática nos resulta que la longitud es igual a, digamos, 50, ¿ya? Y en este caso vaya a ser el valor muy diferente, ¿no? Vaya a ser, pues, digamos, 60. ¿En cuál de estas dos comparaciones es donde se ve que realmente se está cumpliendo esta desigualdad? Si observamos, ¿en cuál de ellas se tendría el cumplimiento? El cumplimiento sería aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, la aplicación y el uso de la longitud mínima va a ser este valor ¿de cuánto? De 60. Mínimamente la longitud sería de 60. ¿Por qué aquí no? Porque es falso de que 80 sea menor que 50, ¿no? Hablando 80 metros menor que 50 metros, luego de haber resuelto matemáticamente esto, entonces de esa manera es como vamos a tener que comprobar. ¿Se entiende? Vamos a pasar por en la siguiente evaluación, ¿ya? A ver, aquí tenemos la misma, es el mismo tratamiento de la curva vertical convexa, ¿ya? Simplemente que aquí ya se ha resuelto las fórmulas anteriores. La fórmula anterior, recuerden, ya está parametrizada en base a la distancia parada y dos h's, h sub 1 y h sub 2, ¿no? Esos mismos valores los vamos a ver aquí. Ese h sub 1 y h sub 2 es la visual, ya, en primer lugar el h sub 1 es la visual del conductor ya sentado pues en el vehículo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ¿cuál sería lo correspondiente en el otro extremo? El h sub 2, que es un objeto, ¿ya?, inmóvil, dice la teoría, que está dentro de la visual del conductor, que lo más mínimo que él podría ver es 15 centímetros. ¿Está bien? Dentro de lo que él podría ver es 15 centímetros. Y esta altura vendría a ser al ojo del conductor a 1.07. En un vehículo liviano. ¿Ya? Es en un vehículo liviano. ¿Por qué? Porque si tenemos la cabina de un vehículo pesado sería mucho más elevado la visual y tal vez él podría ver con mayor distancia al objeto de 15 centímetros. Entonces, resolviendo esa fórmula anterior, vamos a llegar a esta deducción, ¿ya?, donde la longitud es igual a 2 veces la distancia parada menos 404 sobre la diferencia algebraica de las dos pendientes, tanto de entrada y de salida.
Y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo, ¿no? Cuando se tenga que la distancia, la desigualdad, cuando se tenga que la distancia parada es menor a la longitud de la curva. ¿Qué valor, luego de haber reemplazado los datos, 1.07 y 0.15, nos va a dar este resultado, donde la longitud es igual a la diferencia algebraica por la distancia parada al cuadrado sobre 404. ¿Ya? Y aquí hay que ver algo bastante importante, algo que comúnmente fallamos, porque si vemos aquí nos dice ya qué significan estos símbolos y letras. L es la longitud de la curva vertical en metros, la distancia de parada, distancia de visibilidad de frenado, perdón, o de parada, tenemos en metros, la velocidad de diseño en kilómetros por hora, y aquí vamos a ver un dato, ¿ya? Seguramente ustedes van a resolver, y a muchos no nos resulta, por la falta de interpretación de esta diferencia algebraica, que si vemos está en porcentaje, ¿ya? Ese valor de porcentaje, cuando ustedes hagan el cálculo, van a tener que reflejar el mismo valor que está saliendo. Digamos, estamos teniendo una pendiente de entrada, en este caso, ¿no? Más 5% y menos sería 3% acá. ¿Cuánto sería el valor por la diferencia algebraica de este A? Decimos que ese sub 1 es igual a más 5, ¿no? Por ciento. Y ese sub 2 es igual a menos 3%. ¿Cuánto es esa diferencia algebraica? Entonces vamos a hacer ese sub 1 menos ese sub 2, ¿no? A esto, y está en valor absoluto. Norma también nos lo señala así. Entonces vamos a tener que más 5% menos 3%, ¿no? ¿Esto cuánto nos da? 8%. Este valor de 8% ya nos dice que está expresado en porcentaje. Al decirnos que está expresado en porcentaje, significa que cuando nosotros vayamos a resolver el valor de esta diferencia algebraica, lo vamos a poner como 8 nada. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque de no ser así se van a hacer un pleito y nunca van a salir los resultados. A ver, prosiguiendo. Dale por el meta, por favor. También de la forma análoga, ya que hemos evaluado que por seguridad debemos arribar a hacer una evaluación de la distancia de parada, también tenemos que hacer por el lado confortable, ¿no? Una carretera no puede ser pues extremadamente también ¿cómo se puede decir? O sea, no darle los espacios a los usuarios para que ellos puedan ver de otra manera y que sea pues una carretera también bastante arquitectónica, muy abierta, muy visible, ¿no? No sea un diseño tan sesgado hacia un extremo. En el segundo caso, la distancia de adelantamiento. ¿Ya? La distancia de adelantamiento lo vamos a sacar, muchos a veces preguntan ¿de dónde? Esta distancia de adelantamiento va a salir de los mismos datos que tenemos ya desarrollados en la distancia de adelantamiento propiamente cuando hemos evaluado en el caso de diseño en planta, ¿no? Diseño de la carretera en planta. Y está lo mismo sumado con las 4 distancias, la distancia de adelantamiento 1, ¿no? 2, 3 y 4, ¿no? Incluso si volvemos nosotros a recordar
estos valores están expresados y tienen mucho que ver con las distancias de, con las pendientes de tanto de subida y de bajada, ¿no? ¿Qué decía la norma también? Que si era mayor a 3%, era considerable hacer el uso de la fórmula correspondiente donde intervenía el factor o el valor de la gravedad, ¿no? Si era menor a 3%, tanto negativo en positivo, ya no teníamos que asumir ese valor de la gravedad. Muy bien, desarrollándose de la misma manera, aquí, muy análogo a lo que hemos hecho en la comparación anterior, vamos a tener que hacer la evaluación de estos dos valores y en cuál de ellos es que realmente se está cumpliendo. De lo contrario, el caso no se cumpla, ¿ya? ¿Qué pasaría? Perdón, en el caso no se cumple en uno de ellos, tendríamos que escoger en el otro, porque siempre va a dar en uno de ellos dos, ¿ya? Ahora, por otro lado, vamos a tener que la distancia de adelantamiento siempre es mayor a la distancia de parada, ¿ya? Ya queda de nosotros, chicos, ingenieros, vamos a ver, si la distancia de parada es mayor que L y L es el resultado luego de la evaluación que hemos hecho, y a su vez la distancia de adelantamiento es mayor que L, ¿cuál de ellos vamos a tomar en el diseño? Queda de ustedes, ¿ya? Queda de ustedes de que hagan pues la comparación. Si obviamente ha pasado que la distancia parada es mayor que L, vamos a tener que usar el valor de la distancia parada. Mínimamente va a ser la distancia parada, no puede haber más allá que la distancia parada, ¿se entiende? En este valor. Ahora, la distancia de adelantamiento es mayor que L, y aquí nos puede salir pues un valor de 80, ¿no? Como en el caso anterior, 80 metros, y aquí nos puede salir 120 metros o más también, ¿no? Muy probable que salga hasta más, 200 metros y algo así. ¿Cuánto vamos a usar? La norma dice que es la longitud mínima. Entonces, si es la longitud mínima, 80 es lo mínimo, menos de 80 ya no podemos usar. Pero la distancia de adelantamiento nos está saliendo 200. ¿Cuánto es lo que yo puedo usar? Ya queda de ustedes. En la evaluación queda de ustedes. Que ustedes sometan eso a su propio criterio. Muy probable que tal vez dentro de los estudios que nosotros vayamos a hacer, ya tengamos lo siguiente. Ingenieros, vamos a hacer que con la distancia de parada me sale una curva de esta manera. Pero con la distancia de adelantamiento es confortable esa carretera, pero sin embargo le estoy tomando casi todo lo que podría hacer de la otra carretera, de la otra curva, perdón, de la otra curva vertical. Eso queda a evaluación de ustedes. Esa longitud, ¿cuándo lo vas a tomar? ¿Se entiende? Lo mínimo que puedes tomar es la distancia separada, porque menos de eso, ¿qué implica? Que la carretera sea insegura. Ya no darías visibilidad continua en el otro extremo, ¿no? Porque dos vehículos, naturalmente, si es menor a esto, ¿qué pasaría? Estarían en el riesgo de impactarse, ¿no? Lo más mínimo que puedo hacer es la distancia de parada. Menos de la distancia parada no puedo hacer. ¿Puedo hacer más de la distancia parada? Sí, sí puedo hacerlo. Sí puedo hacer más de la distancia parada. ¿Cuánto? Tengo que hacer la evaluación. ¿Cómo es que actúa con la siguiente curva? ¿Está bien? Si yo tomase la distancia de adelantamiento y tal vez supera y estamos tomando hacia la otra longitud de curva, ¿qué tendríamos que hacer? Optar nosotros mismos un valor. Por lo tanto, ¿no? De estos dos sale un valor cual a criterio del diseñador puede estarlo tomando. La longitud puede estar pues 150, ¿no? Si ponemos acá 150, tal vez nos dé un valor que no sea tan extremo.
¿Se entiende? Entonces, de esa manera es como se evalúa. ¿Ya? Hay que entrar a ver a los planos y ver si los valores calculados que nosotros estamos haciendo no están superando los valores que físicamente los planos nos muestran. Siguiente. Bueno, esos son los mismos datos de la distancia de visibilidad que venía explicando, ¿no? Los mismos tiempos de parada y de reacción versus, o más, perdón, la velocidad de frenado. Perdón, la distancia de frenado. Todo eso que hace la distancia de visibilidad parada. Siguiente. Bien, aquí de la misma manera seguimos en lo que es la distancia de visibilidad, perdón, la evaluación de una curva vertical convexa mediante la distancia de visibilidad de adelantamiento. ¿Qué tendríamos que darle si fuera menor a la distancia de adelantamiento? Tendríamos que colocar que en esa curva no se puede adelantar. ¿Ya? Tendría que primarse aquí espacios en los que no se puede adelantar. ¿Se entiende? Si en caso nosotros optásemos por distancias menores a la distancia de adelantamiento, simplemente estaríamos dando los valores más de seguridad que los de confortabilidad, ¿no? Porque no podríamos dar el acceso en esa curva que aquí sí se puede adelantar. ¿Se entiende? Siguiente. Bueno, la longitud de las curvas cóncavas. Estábamos diciendo que las curvas cóncavas, según su forma, tienen un PI hacia abajo, ¿no? Por debajo de la curva, ¿no? Por debajo de lo que vendría a ser finalmente la rasante, o la subrasante. Teniendo aquí el PTB, el PCB y el PIB, ¿no? Vamos a tener por de esta manera, según su forma. Y aquí de la misma manera vamos a tener que hacer las evaluaciones. ¿Ya? Para que se entienda, tenemos ya dos fórmulas establecidas matemáticamente, y vamos a tener que hacer el mismo tratamiento. Acá nos dice D es la distancia entre el vehículo y el punto donde con un ángulo de 1 grado los rayos de la luz de los faros interceptan a la rasante. Hay que hacer esa evaluación, jóvenes, esa intersección. ¿Me dejo entender? Eso, a ver si das en la siguiente. Del lado de la seguridad, no hay que olvidarnos, ya me estaba olvidando aquí, del lado de la seguridad se toma D como la distancia de parada. Obviamente, ¿no? Antes de colisionar con alguien, porque en este punto lo que vamos a hacer nosotros al evaluar es de esta manera. El vehículo va a estar de esta manera y los faros a 1 grado, dice, ¿no? Solamente a 1 grado es lo que podemos ver, tener la visual aquí, respecto a su propia horizontal del vehículo, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poder ver si tal vez estamos en una tarde, una noche. ¿Qué es lo que estaría viviendo del otro extremo, del otro lado? Entonces, esta intersección de aquí viene a ser la distancia D, que a su vez dice es, o se puede tomar como la distancia de parada, porque si algo tendríamos que ver hasta esa visual es la distancia de parada, para poder nosotros retener el vehículo, ¿entienden? Y de esta manera poder controlar estas pendientes. Esta pendiente es su 1 y esta pendiente es su 2. De esa manera podríamos tal vez o elevar la pendiente o tal vez disminuir nuestras pendientes de entrada y de salida. Siguiente. Aquí es lo que vamos a ver, muy similar a lo que les estaba explicando, ¿ya? Pero aquí tenemos el vehículo, ¿no? Y esa vendría a ser la distancia. En este caso,
lo que estamos evaluando ya vendría a ser con la distancia de parada. Y vamos a hacer nuevamente las comprobaciones. Si la distancia parada es mayor que la longitud, ¿no? O si la distancia parada es menor que la longitud. Y ahí vamos a hacer lo mismo de forma análoga en cuál de estas dos desigualdades es que se cumple finalmente, luego de reemplazar los valores, es que se cumple las desigualdades. Si se cumple aquí, vamos a tener que optar por esta longitud mínima, y si se cumple aquí, vamos a tener que optar por esta longitud mínima. Siguiente. Bueno, son fórmulas adicionales, ¿ya? La norma también nos señala que son fórmulas adicionales. Adicionalmente, considerando que los efectos gravitacionales y de fuerza centrífuga afectan en mayor proporción a las curvas cóncavas, se aplicará la siguiente fórmula, ¿ya? Y esto es lo mismo, vamos a ver que hay una diferencia de pendientes. Obviamente, ¿no? Las cóncavas, muy por lo general, siempre van a estar con pendientes hacia abajo, y hacia abajo, por lo tanto, lo que es el peso propio del vehículo también va a actuar. Entonces, eso nos va a arribar ¿a qué? A que si el peso va a actuar, no vamos a tener lo mismo en una distancia parada, ¿no? Si vamos a querer tal vez frenar, con el mismo peso y la inercia del vehículo, vamos a tener que tener otra desventaja. Por esto es que tenemos una fórmula adicional y vamos a evaluar, vamos a ver por ejemplo acá la velocidad del proyecto, la velocidad del diseño, la longitud de la curva, la diferencia algebraica de las pendientes, y vamos a hacer un K también aquí. Es un K, ya, es un valor de la curvatura, en este caso, valga la redundancia, de la curvatura de la curva vertical. Siguiente. Bien, estos valores ya se obtienen de la interpolación, los mismos valores que hemos usado anteriormente, los mismos valores que vamos a usar tal vez en esta tabla, o en este cálculo, o en la determinación de la longitud mínima de la curva vertical. Siguiente. También son los mismos datos, ya, de la curva, perdón, es una curva, ya se tiene, y a su vez se tiene las velocidades aquí abajo, ¿no? Y las distancias de adelantamiento aquí arriba, siempre que se haya cumplido con todo lo que dice los requerimientos de las fórmulas, ¿no? De adelantamiento, que ya también lo hemos tratado, que está compuesta a través de 4 distancias, ¿no? Primera distancia, cuando adelanta, cuando sale del carril, cuando adelanta, cuando ingresa y cuando toma distancias para que no colisione con la siguiente, con las 4 distancias. Siguiente. Bueno, hasta aquí terminamos. Es algo sencillo si ustedes también lo toman de esta manera. No es nada complicado. Lo que queda de ustedes es hacer la evaluación, ¿ya? Eso es lo más difícil, hacer la evaluación. A ver si me ayuda por acá. Hasta una vez que ya tengamos, a ver, digamos una curva cóncava, convexa, perdón. ¿Dónde es que voy a poner yo, o voy a iniciar? ¿Dónde, ingeniero, voy a iniciar con esta longitud? ¿Dónde? De no resolverse esta longitud, no se va a poder hacer absolutamente nada. Es por eso, en primer lugar, uno debe desarrollar y lograr determinar o deducir esta longitud de la curva vertical. Y posterior a eso, cuando ya tengamos este resultado, vamos a determinar si estas dos pendientes, ¿ya?, son iguales o son diferentes. Perdón, acá es negativo. O son diferentes. ¿Para qué, ingeniero, vamos a hacer eso?
finalidad de tener aplicar las fórmulas de una curva parabólica simétrica o asimétrica. ¿Dejo entender? Eso ya va a llegar de la siguiente manera, ¿no? Cuando ya tengamos acá, vamos a, como estábamos viendo cuadros anteriores, si fuera asimétrica, vamos a tener estas dos longitudes son lo mismo, ¿ya? Y vamos a tener que hacer vamos a tener que determinar estos y de acá, estos valores, vamos a tener que determinar, ¿ya? Vamos a tener que determinar estos valores. ¿Por qué vamos a tener que determinar estos valores? A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Por qué vamos a tener que determinar estos y, estas ordenadas, ¿no? Y nos dice la norma, cada cierto metraje vamos a tener a cierta distancia, que muy comúnmente se evalúa a cada 10 metros. A cada 10 metros ya es relativo. Si las curvas no los permiten, podemos hacer a cada 5. Estas evaluaciones, en el reemplazo de las fórmulas, podemos revisar ahorita. Más. A ver, adelante. Ya, tenemos aquí los valores y aquí también las fórmulas. De no llegar a resolver estos y que estamos viendo acá, estos y, el y sub 1 y el y sub 2, en el caso fueran iguales, fuera simétrica, porque esto es para una simétrica, ¿ya? No, la simétrica nos está diciendo que es y sub 1 es igual al external por y sub 1, perdón, x sub 1, todo esto entre la longitud 1 al cuadrado. Pero si fuera simétrica, ¿qué tendría que hacerse? Esto es para una simétrica. Pero si fuera simétrica, tendríamos que simplemente reemplazar estos datos, ¿no? Acá va a ser un x y acá siempre va a ser un y. Y todo eso al cuadrado. ¿Se entiende? Porque van a ser, de ambos sentidos van a tener los mismos valores. A ver, si puedes darle uno adelante. Otro más. A ver, no sé si... ahí terminamos. A ver, para continuar, no sé si ustedes me siguen aquí. Si no resolvemos estos y, estas ordenadas, muy probable, ya, cuando nosotros tengamos que hacer el replanteo, cómo vamos a tener que controlar cada espacio que tenemos acá, porque esto viene a ser como si fuera un diferencial para poder construir la curva, ¿no? La curvatura, y darle el control cuando vayamos a hacer, digamos que estamos teniendo al operador de la máquina. ¿Cómo decimos o cómo controlamos eso? Muy probable también podemos hacer lo que es la pendiente, pero si tenemos el PI tal vez en una parte elevada, hacia arriba no lo vamos a poder controlar. Es por eso que tenemos que tener estos datos de aquí. Estos datos o estas elevaciones de esos puntos, para que podamos controlar. ¿Por qué? Porque del PCB vamos a tener, primer dato importante, lo que es el X, ¿no? Lo que es la distancia, y el Z, que es la elevación. La elevación propiamente, y a partir de esta elevación iremos elevando cada uno de estos puntos. ¿Se entiende? Es por eso que si ustedes ahora en sus planos no llegan a efectuar este cálculo reemplazando estos valores que antes se ha dado, es muy probable que sea pues
un informe o un expediente técnico, bueno, el desarrollo de un estudio incompleto, inconcluso, ¿no? Sin todos los datos, no estamos proporcionando todos los datos, ¿se entiende? Ustedes deben desarrollar todos estos datos siempre que ya hayan desarrollado, hayan determinado la longitud de curva. Y una vez que hayan hecho eso, van a tener que desarrollar de esta manera tanto las curvas cóncavas y convexas, como en este caso. Con esto se habría de haber terminado la clase, y si ustedes tienen alguna consulta, yo estoy apto para responderles. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿qué pasa cuando el DP y el DA cumplen? O sea, es menor y el otro caso también sale mayor. No puede ser mayor porque recordarás. No, o sea, me refiero que DA, por eso, a ver, el DP siempre va a ser menor, en este caso el DA va a ser mayor al DP, ¿ya? Y lo más mínimo que nosotros vamos a calcular siempre va a ser que el DP sea mayor que la longitud, porque no puede haberse un caso extremo hacia el otro lado. En caso se diera eso, tal vez porque tenemos una casa debajo, ¿ya? A ver, como ingeniero, tenemos esto, ¿ya? Y si se tenga una alcantarilla acá, o tenemos una casa aquí debajo de lo que vendría a ser la carretera, muy probable también exista una alcantarilla o una casa, y no podemos ya achicar más abajo, ¿no? Porque ¿qué significa? Que tener mayor longitud es porque vamos a tener que reducir un poco más estas coordenadas, ¿no? Estos puntos secuenciales vamos a tener que tal vez bajar y no va a ser tan elevado. En caso no se dé esto, en caso sea la longitud de la curva sea menos que la distancia separada, tendremos que hacer ciertas alternativas de corrección, tal vez reductores de velocidad a ambos extremos, señalizaciones, para evitar finalmente alguna desgracia o un accidente. ¿Se entiende? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien, chicos, yo espero que ustedes hayan seguido bastante con mayor concentración a lo que he explicado, para que ustedes puedan desarrollar finalmente los cálculos que les corresponde en cada curva. Y esto de aquí debe estar calculado, ¿ya? Esto debe estar calculado, lo mismo que la determinación de la longitud del curva. Con esto ya, bueno, yo también me despido, ya les había dicho a ustedes que estoy grabando, para que ustedes tengan su material en casa y hacer la secuencia en el caso ustedes no ha estado, bueno, si por ahí se les ha ido algo de manera de un recordar y eso, ¿no? Puedan usar este video. Agradezco acá al señor Maldonado también que está colaborándonos.